Cuando hablamos de cosas que hay que evitar, la mayoría se refieren a cosas que afectan a la salud. Si se nos dice que hay que evitar ciertos alimentos, que hay que evitar el azúcar, que hay que evitar pues las grasas saturadas o las grasas de todo tipo, y en general evitar comer en exceso. Hay que evitar fumar también, pero también no solamente de los seres humanos, también respecto a la salud de la iglesia hay cosas que evitar. Hay que evitar a los que se aman a sí mismos. Hay que evitarlos. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, de 6 a 9. Ahí está la razón por las que hay que evitarlos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos hables el día de hoy, que nos lleves a poner nuestros ojos en Cristo, a nuestra esperanza, que nos ayudes a tener el conocimiento que necesitamos en nuestra vida, que nos des de tu Espíritu y que tu Espíritu obre en nosotros. Ayúdanos, Padre, ponemos todo en tu mano, que nos guíes en todo para hacerlo para tu gloria. Por Cristo lo pedimos. Amén. Con la encarnación de Cristo, inició una feroz oposición en su contra de parte de Satanás y de sus seguidores que se resistían al establecimiento del reino de Dios en este mundo. La oposición comenzó con Herodes, el rey Herodes, queriendo asesinarlo cuando era niño. Después toda la clase política, los saduceos, los fariseos, toda la clase religiosa, los sacerdotes, los escribas, que eran los maestros que enseñaban la ley al pueblo, que enseñaban la interpretación de la ley. Todos ellos se unieron y lograron que fuera ejecutado en la cruz. Pero él venció la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Sus seguidores cumplieron con la comisión que les encargó y hicieron discípulos y esperan su regreso con el que terminará la historia. Ese es el tiempo que estamos viviendo y es el tiempo que llama los postreros días. Pablo lo llama así. En esta carta le advirtió a Timoteo que es un periodo de tiempo peligroso, con temporadas de gran tribulación y aflicción. Le aclaró que las dificultades irían en aumento por el impacto devastador de las falsas doctrinas. Los tiempos de paz serían relativamente pequeños
y cada vez más escasos. La marca de los falsos hermanos que se dicen cristianos y que muchas veces están dentro de la iglesia, pero que se desvían de la verdad con doctrinas humanas, llevando tras ellos a muchos seguidores, es que son amadores de sí mismos, son profundamente egoístas, y ese es el origen de su indigno ministerio. Ese amor a sí mismo los lleva a una serie de pecados que caracterizan su vida y sus enseñanzas, que muchas veces tratan de justificar su manera de vivir. Son un peligro y un mal ejemplo para los demás miembros de la iglesia y sobre todo para los creyentes inmaduros y para los nuevos congregantes. Pablo le da una instrucción muy precisa de lo que debe hacer con personas así. Le dice, a estos evita. Debe ser muy cuidadoso porque parecen ser piadosos, pero con su comportamiento niegan el poder transformador del Evangelio y del Espíritu Santo. A lo largo de las cartas de Timoteo y Tito, Pablo ha descrito el carácter que debe tener un buen ministro de Jesucristo. Se debe parecer al carácter que tenía nuestro Señor durante su ministerio. Un ministro fiel seguirá sus pisadas con ese inigualable ejemplo que nos dejó cuando estuvo entre nosotros. Y el buen ministro mortificará los pecados descritos en los versículos anteriores. La razón por la que Timoteo debe evitar a estos falsos hermanos y alejarse lo más posible de ellos, independientemente de los motivos que tengan, es que ellos van a empujar al pecador a buscar otro evangelio. Lo van a animar a que siga su pecado y en consecuencia uno que es engañado y seducido por sus doctrinas nunca va a buscar el arrepentimiento que solo viene por conocer a Cristo y su obra de salvación. Su método está en el versículo 6. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos, dice, porque de estos se identifican sin ninguna duda con los hombres descritos en la lista de vicios descritos en los versículos 2 a 5, que intentan mostrarse como maestros piadosos sin serlo, por eso se les llama falsos maestros. Como se menciona, a pesar de su depravación moral, estos hombres conservan cierta apariencia de piedad con la que intentan convencer a otros. De esta clase de hombres, hay un grupo que son especialmente activos en la búsqueda de seguidores. A veces van de casa en casa tocando cada puerta. Se esfuerzan por capturar a los débiles para infiltrarse en la iglesia. Su propósito es atraer a las personas hacia ellos mismos, pero no hacia Cristo. Hay que identificarlos y evitarlos, lo que significa que hay que apartarlos para que no causen daño. Timoteo debe advertir a la iglesia y proteger a las ovejas. Hay algunos que se especializan en cautivar con sus palabras. Aquí es una palabra que dice mujercillas, que es un diminutivo y sería una mujer pequeña, pero se usa en un sentido de desprecio, con el significado de una mujer insensata
o necia. Desde luego, estos falsos hermanos no tienen éxito con todas las mujeres. Hay muchas que son sensatas y piadosas como para relacionarse con falsos profetas. En las Escrituras hay numerosas mujeres que son fieles en seguir a Cristo. Unas de ellas, lo acabamos de ver, la madre y la abuela de Timoteo, en 2 Timoteo 1:5, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y yo estoy seguro que en ti también. Solo por poner un ejemplo, porque hay muchas otras. De ninguna manera se puede decir que Pablo tiene una opinión negativa de las mujeres. Claramente se refiere a un grupo de mujeres en particular que ha demostrado ser especialmente vulnerable a los engaños de personas elocuentes, de personas dominantes, y no se refiere a todas las mujeres. Son aquellas que nunca han desarrollado su personalidad y permanecen infantiles. No han crecido emocionalmente y no tienen madurez, por lo que se sienten inseguras, no saben si algo está bien o está mal, o si están en lo correcto o no. No tienen convicciones y se dejan llevar por sentimientos y emociones. Los falsos maestros se aprovechan de las amas de casa despistadas y desinformadas para visitarlas cuando sus maridos no están en casa. Y esta práctica no inició en los días de Pablo, es muy antigua. Basta recordar a Eva en Edén, permitiendo que la serpiente la enredara con falsas doctrinas. En Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero eso también ocurre con hombres. Arrastran a seguidores ingenuos, sean hombres o sean mujeres. Los falsos maestros saldrán en busca de los débiles y vulnerables de la sociedad. A medida que se acerque el día del Señor, más y más personas serán engañadas. La gente se desviará de la verdad para seguir la enseñanza de estos malvados profetas. Pero Pablo menciona a las mujeres por lo que ocurría en Éfeso. Los engañadores actuaban durante el día, por lo que por lo general encontraban en las casas solo a las mujeres. Ellos nada podían contra las mujeres sensatas y espiritualmente maduras, pero con las inmaduras y volubles, que son influenciables, tienen sentimientos de culpa y a veces pecados reales y muchas veces imaginarios, con esas tienen éxito. Ellos se metían en las casas. Esta palabra de meterse tiene el significado de deslizarse, de insinuarse hacia adentro. La expresión usada en el original sugiere la idea de entrar encubiertamente, como una serpiente que se mueve sigilosamente. A este tipo de hombres y métodos se refiere Judas en su carta, en Judas 1:4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son falsos hermanos introducidos a escondidas que son mencionados en la carta a los Gálatas. Son falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras a los que alude Pedro en su segunda carta. Sus tácticas están caracterizadas por la clandestinidad y el secreto. Se infiltran en los hogares buscando ser oídos por las mujeres, sabiendo que el tipo de mujeres con debilidad de carácter son más fáciles de engañar que los hombres. Y una vez dado el primer paso, cuando ya tienen a las mujeres de su lado, lo más probable es que los hombres también la sigan, como sucedió en el Edén. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El blanque del ataque son las mujercillas, para enredarlas con sus razonamientos engañosos y conseguir controlarlas, tenerlas cautivas, como se tiene a un prisionero de guerra. Quedan encadenadas a los falsos maestros. Hablan y obran como ellos porque dependen emocionalmente de ellos. Es razonable pensar que la falsa enseñanza que se apoderaba de estas mujeres débiles, era un enfoque cultural del papel de la mujer que había en esa época y en esa comunidad. Sabemos que en la iglesia de Éfeso se estaba luchando con la tendencia de la influencia de la religión pagana y toda la cultura griega y romana. Entonces, en 1 de Timoteo 2:8, del 1 al 5, dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Como vemos, este mismo peligro está presente en nuestro mundo de hoy. Gran parte de la ideología feminista se infiltró primero en la sociedad y de ahí a la iglesia a través de los medios de comunicación, la educación y el entretenimiento. El resultado es que tenemos una iglesia en la que no está del todo claro lo que significa ser un hombre o una mujer piadosa. Se ha sacrificado la enseñanza bíblica de la feminidad y la masculinidad. No se ha profundizado en la enseñanza sobre el matrimonio y su santidad. Y nuestra sociedad ha redefinido los roles matrimoniales de hombres y mujeres, contaminando el pensamiento de algunos en la iglesia. Las mujeres piadosas son las que deberían enseñar a las mujeres jóvenes,
y no los falsos maestros. En la carta a Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sobre estas mujeres que se dejan engañar, dice que están cargadas de pecados. Estas mujeres se dejan cautivar porque tienen ciertas necesidades espirituales en sus vidas. Sus conciencias están ahogadas con diversos pecados y quizás se sienten inquietas por las consecuencias que pudieran tener. Esto les haría estar dispuestas a escuchar a quienes le presentan una posible solución, aunque sea equivocada y contraria a la verdad, y son especialmente receptivas ante los falsos maestros. Estas mujeres son diferentes a las mujeres piadosas porque están cargadas de un estado de pecaminosidad. El razonamiento de Pablo es que la influencia del pecado en sus conciencias atribuladas las ha hecho vulnerables a los dichos falsos de sus captores emocionales. Ellas estaban haciendo mal al desobedecer la palabra de Dios y al oír a los que les hablaban con suavidad, y da a entender que sus pecados les han causado un sentimiento de inquietud con respecto a su salvación. Probablemente temían las consecuencias de sus pecados, pero no necesariamente se avergonzaban de ellos. No había arrepentimiento por su pecado presente, solo un remordimiento, y únicamente querían aliviar la culpa. Añade que también son arrastradas por diversas concupiscencias. Su conducta estaba dominada por sus deseos. No debemos pensar exclusivamente en el deseo sexual, aunque probablemente pudiera sentir cierta necesidad de recibir atención del sexo opuesto. Pero hemos de pensar también en el deseo de sentir aprobación, de recibir aprobación y halagos, o de ser consideradas inteligentes y ser escuchadas con admiración. Les parecía atractivo encontrar una manera fácil de evadir sus sentimientos de culpa sin luchar con sus impulsos pecaminosos. Sus víctimas, en el versículo 7. Sí, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son cautivadas por el deseo de escuchar algo nuevo y se dejan instruir por un maestro que toque a su puerta con alguna novedad, y sin embargo nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque lo que se les enseña no tiene nada que ver con la sana doctrina que se encuentra en las Escrituras. No están dispuestas a confesar abiertamente sus pecados. No resisten los impulsos malignos de su propia naturaleza, por lo que nunca podrán llegar al verdadero conocimiento de la verdad revelada en el Evangelio. Esto ocurre pues a muchas personas. Dice 2 Corintios 3, 14 a 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por lo cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay muchos cristianos que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Escuchan muchas veces el Evangelio, pero pocas veces meditan en lo que escuchan y sacan poco provecho de la palabra de Dios. No crecen en gracia ni el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no se apartan conscientemente del Señor, pero no meditan, no piensan y no llevan a la práctica lo que escuchan. Nunca llegan al conocimiento de la verdad para la salvación. Un ejemplo, el versículo 8. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pablo compara a los falsos maestros con dos de los principales hechiceros de la corte de Faraón que se opusieron a Moisés. Sus nombres no están registrados en el libro del Éxodo, pero la tradición judía revela estos nombres, que son muy adecuados para el tema que se está tratando. Janes y Jambres se traducen el que seduce y el que hace revelar. Cuando Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, y demostró que Dios lo había mandado a hacer eso, haciendo milagros genuinos a través del poder de Dios, Faraón llamó a sus magos y hechiceros, quienes fueron capaces de replicar esos milagros. No eran trucos, eran verdaderos milagros, pero por el poder de la oscuridad y no por el poder de Dios. Cuando Moisés echó su vara delante de Faraón y se convirtió en serpiente, James y Jambres pudieron hacer lo mismo. Cuando Moisés trajo las plagas de las ranas, Janes y James pudieron hacer lo mismo. Sin embargo, no pudieron igualar milagro con milagro de Dios, y sus poderes ocultos demostraron ser inferiores al poder de Dios. Éxodo 18, Éxodo 8, 16 a 19. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron también así para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la voluntad de recibirlos como auténticos caracteriza a los postreros tiempos. Apocalipsis 13 del 13 al 15. Dice,
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En 2 de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La tradición judía sostiene que Janes y Jambres se convirtieron falsamente al judaísmo y abandonaron a Egipto junto con el pueblo en el Éxodo. Su influencia fue devastadora para Israel cuando estos dos hombres se convirtieron en prominentes. La tradición afirma que los principales promotores de la rebelión del becerro de oro fueron ellos. Se les conoció como los oponentes de la verdad. Pretendían ser verdaderos creyentes y como tales muy peligrosos. Pablo afirma que de manera similar los líderes falsos que ha descrito son igual de peligrosos porque pretenden ser verdaderos convertidos en Cristo. Pablo compara a los falsos maestros que afligían a la iglesia en Éfeso con Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés, el auténtico representante de Dios. Todos ellos se oponen a la obra de Dios y a la verdad de Dios revelada en su palabra, y el resultado será el mismo. Nunca lograrán su propósito, aunque causen daño y hagan endurecer el corazón de algunos. Estos hombres son corruptos de entendimiento, dice Pablo. Su mente está corrompida. Su entendimiento del Evangelio está torcido, distorsionado y depravado. La mente Dios se la dio al hombre para que pueda recibir las verdades del Evangelio, pero en ellos está distorsionada, no funciona adecuadamente porque su egoísmo domina todo lo que son. Por consiguiente, estos hombres quedan descalificados, merecedores de ser reprobados, no aceptados y rechazados. Como dice Pablo, réprobos en cuanto a la fe. Lo que significa es que son condenados. Pablo dice así también, resaltando que lo que sucedió con Moisés está pasando en los últimos días. En todas las épocas existen hombres que se deben evitar. Hay hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder y harán mucho daño si la iglesia se los permite. Y dice el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. A pesar de la amenaza que representan, no podrán progresar. Como sucedió en el encuentro entre Moisés y los hechiceros de Faraón, en este tiempo no irán más adelante. Es verdad que los enemigos de la fe avanzan, hacen crecer la impiedad constantemente y su enseñanza devora como gangrena.
De modo que por un tiempo puede parecer que su propósito se va a lograr y que toda la iglesia será destruida. Pero esto nunca sucede, ni en ninguno de los periodos de la historia de la iglesia ha sucedido y ni siquiera al final de la historia sucederá, porque Dios no deja ni desampara a su iglesia. Dice Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El objetivo de los falsos maestros es desviar al pueblo de Dios para que los siga a ellos, pero podrán hacerlo solo con aquellos que no son verdaderos hijos de Dios, porque Dios en su soberanía no permite que afecten a sus escogidos. Dice el Evangelio de Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En Juan, Evangelio de Juan 10:5, dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahí en el versículos 26 a 28, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Si Dios nos ha salvado por medio del Evangelio de Jesucristo, estamos seguros para siempre, como dijo aquí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Sin importar su éxito inicial, el falso maestro no podrá ir más allá. Como los hechiceros de Egipto, aunque obraron prodigios mentirosos y engañaron a los egipcios y lograron que Faraón endureciera su corazón, de cualquier manera Israel fue liberado. Llegó el momento en que ya no pudieron hacer sus señales. Con el tiempo, toda la nación de Egipto fue llevada a la ruina. Todos ellos quedaron postrados. Se demostró que Moisés era el verdadero profeta de Dios y lo mismo sucederá con estos individuos. Llegará el día en que sus mentiras serán expuestas y la verdad de Dios prevalecerá. Actualmente engañan a muchos, pero sus frutos serán conocidos y finalmente su falta de entendimiento, su insensatez se hará clara para todos. Si no hoy, sí en el día del juicio, en el que el resultado de ese juicio será reprobado. Su fe no resiste si es puesta a prueba. El tiempo en el que vivimos es peligroso. La iglesia está bajo un ataque más intenso a medida que se acerca el regreso de Jesucristo. Para tener discernimiento entre las doctrinas, debemos evaluar cada mensaje que se diga que es cristiano con la palabra de Dios, como lo hacían aquellos hombres temerosos de Dios de Berea,
que recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si era así lo que predicaban Pablo y Silas. Nuestra única esperanza es ser puros y santos, instrumentos útiles que Dios pueda usar. La justicia de Cristo nos protege contra una vida impía y contra la falsa doctrina. Y tenemos que ser pacientes. Hay muchas dificultades, pero sabemos que el resultado final es seguro. La victoria ya es de Cristo y de su iglesia, aunque Cristo tarde, pero mientras tanto tenemos que ser fieles.